Esa viejita marcaría. Chiquitín inglés, ¿no? Ahora no entiendo. How do you nada más? Hello. Hello, hello. Good night. Nada más. Mr.
Buenas noches con todas y todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Me presento. Mi nombre es José Rodolfo Noparigú. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de San Marcos. Mi experiencia o mi vínculo con el derecho electoral pasa por haber sido abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Pasa también por haber estado en la Secretaría Técnica que se encargó de elaborar el primer anteproyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral allá por el 2011. También por haber estado en la Comisión de Constitución y Reglamento en el periodo 2016-2018, donde se dio, digamos, la primera oleada de reformas electorales con miras a la CRM 2018. Haber estado en el Congreso Extraordinario 2020-2021 como asesor de despacho congresal, y de algunos meses como asesor externo esporádico del Jurado Nacional de Elecciones en materia constitucional y electoral. De ya agradezco sinceramente la gentil invitación de los amigos y las amigas de CIEP, que me van a permitir contar con ustedes el día de hoy. Esperemos que pueda ser un intercambio más que todo de opiniones en torno a esta materia tan apasionante del derecho electoral, en un contexto electoral, ya que desde enero nos encontramos en el marco de justamente de un proceso de elecciones regionales y municipales, un proceso de calendario fijo, con normas ad hoc, por decirlo de alguna manera. No todas las normas ad hoc, ciertamente, porque hay algunas normas que se mantienen en el tiempo y las normas ad hoc están más vinculadas con lo que se refiere a elecciones internas, ni siquiera con inscripción de lista de candidatos, habida cuenta que la inscripción de candidaturas definitivas solamente ha sido abordada de manera tangencial, con una regulación vinculada con la declaración jurada de hoja de candidatos, las causas de exclusión. Y más allá de eso no tenemos una regulación ad hoc, porque la 34A de la Constitución es una norma con vocación de permanencia en el tiempo. La modificación del 35 de la Constitución, que ya ha resultado aplicada en las últimas elecciones, también es una norma con vocación de permanencia en el tiempo. La 31046, que vincula el tema de financiamiento, sí, digamos, ya se ha aplicado, así que, y también es con vocación de permanencia en el tiempo. Dicho esto, el día de hoy se me solicita compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a lo que es, disculpen que estoy tratando de compartir pantalla, pero no sé qué lo recuerdo, déjenme ver si puedo hacer con relación a la administración de justicia. Ahora sí, creo que sí. Si puedo compartir. Administración de justicia electoral y justicia electoral, jurado electoral especial y jurado de elecciones. En caso no pueda compartir las diapositivas, creo que voy a tenerlas que enviar voy a hacer, los coordino con la gente del ECIEM para poderles enviar las diapositivas por internet, digo, por correo con la doctora Yanet o el doctor Carlos. No sé qué ha pasado con el tema de compartir pantalla, que no se da. Pero me escuchan, ¿verdad? Espero que sí me puedan estar. Sí, doctor, se escucha correctamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, creo que el tema, para enmarcarlo, es sumamente importante el título, porque olviden el tema de administración y jurisdicción electoral. Y me parece razonable la distinción, habida cuenta que no es lo mismo el ejercicio de la función administrativa con el ejercicio de la función jurisdiccional. Y es importante distinguirlo, habida cuenta que el Jurado Nacional de Elecciones ejerce funciones que trascienden a lo jurisdiccional. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones es mucho más que el Pleno también, es mucho más que la presidencia, tiene una composición distinta, ¿no? Y en esa medida se suele asociar el tema de la función jurisdiccional del jurado, pero tiene funciones como la de fiscalización, fundamentalmente,
que no implican la ausencia de imparcialidad o la ausencia de independencia por parte del órgano jurisdiccional. Con lo cual es importante esa distinción, habida cuenta que es aquella justamente distinción la que nos va, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora sí. Va. Perfecto, ahora sí. Disculpen la demora, no sé qué pasó. Muy bien. En ese sentido, habría que recordar que tenemos distintos tipos de funciones que puede ejercer el Estado en el ejercicio del poder público. Tenemos una función administrativa, que está más vinculada justamente con el otorgamiento de títulos habilitantes, la remoción de obstáculos para el ejercicio de derechos, evidentemente también con el ejercicio de funciones de policía, de solución de controversias, que será administrativa, evidentemente, y de potestad sancionadora. Asimismo, tenemos la función normativa, ¿no? Que es la que permite justamente la emisión de normas con rango constitucional, con rango legal y con rango reglamentario. Y la función jurisdiccional. Tenemos la jurisdicción ordinaria, en ese sentido, habría que tomar en cuenta pues, que el principio de separación de poderes ya ha quedado caduco, por decirlo de alguna manera, y ahora estamos ante, digamos, un ejercicio de una función jurisdiccional, de un principio de distribución de funciones, en las cuales tenemos a más de un organismo haciendo más de una cosa. El Congreso puede ejercer función administrativa y función normativa, y también en cierta medida resuelve controversias. El Poder Ejecutivo ejerce función administrativa, pero también emite reglamentos. Y en el caso del jurado también ejerce función administrativa, función normativa reglamentaria y función jurisdiccional. Entonces, de manera tal que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser muy consciente de cuándo ejerce función administrativa, cuándo ejerce función normativa y cuándo ejerce función jurisdiccional. Por ejemplo, el Pleno del JNE, en el ejercicio de su función normativa, no podría hacer control concreto de constitucionalidad, por ejemplo. Asimismo, en el ejercicio de alguna función administrativa vinculada con, por ejemplo, la solución de consultas o peticiones genéricas, tampoco puede ejercer control constitucional. Y en tanto y en cuanto no tenemos la figura del presidente electoral, del presidente vinculante electoral, más allá de que eso lo veremos en el 6 de abril, que va a ser, digamos, un poco más de intercambio de opiniones, porque el 6 de abril va a ser más vinculado al tema de jurisprudencia y reforma electoral. En tanto que no existe presidente electoral, la única forma de trascender al caso concreto debiera ser el ejercicio de la función normativa. Es cierto, el caso, por ejemplo, de los alcances de la Comisión de Reelección se dio a través de una resolución jurisdiccional, pero pudo haber sido en el caso del ejercicio de la función reglamentaria. En ese contexto, tenemos que justamente la función administrativa, como mencionamos, podría ser distribuida entre la actividad de policía o la de fiscalización, la actividad de fomento, una actividad premial, que en realidad en el ámbito de la jurisdicción electoral no se da, el ámbito de solución de controversias, que puede darse efectivamente bajo la modalidad de decisiones con calidad de cosa decidida, y la actividad sancionada. Pero, ciertamente, si hablamos del ejercicio de una función administrativa, esta función administrativa debiera suponer su cuestionamiento en la jurisdicción ordinaria. Habría que preguntarse si es que lo resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones puede ser pasible de cuestionamiento ante la jurisdicción ordinaria. Máxime sí, desde el caso Espino Espino, de San Acuelles, de Castillo Chirinos, Ceballos Fretel, y de Ivo 1 y de Ivo 2, realmente puede ser materia de cuestionamiento ante la jurisdicción contenciosa administrativa o una decisión del JNE. Es más, ha habido casos de movimientos regionales cuya cancelación ha sido cuestionada no a través de la jurisdicción ordinaria, llámese la contenciosa administrativa, sino más bien a través de la función de la jurisdicción constitucional, ¿no? Jueces especializados, Poder Judicial, y terminaron en el Tribunal Constitucional.
En el ámbito de la potestad sancionadora del Estado, efectivamente, el jurisprudencia del Estado puede darse en sede administrativa y en sede jurisdiccional. En sede administrativa, y por el principio de independencia o autonomía de responsabilidades, tenemos la posibilidad de imponer una responsabilidad administrativa y disciplinaria y una responsabilidad administrativa funcional. En el caso de una potestad sancionadora en sede administrativa, puede sancionarse a una persona jurídica y una persona natural. En el caso de sede jurisdiccional, más allá del avance que se ha dado en la jurisdicción penal, por ejemplo, no se suele pensar en responsabilidad penal de la persona jurídica, sino eventualmente en consecuencias accesorias por responsabilidades administrativas producto de que una persona jurídica ha sido instrumentalizada para la comisión de un delito. A propósito del tema de lavado de activos y de financiación ilegal. En el caso de la jurisdicción electoral surge un tema muy particular, ¿no? Porque formalmente hablando, quien presenta listas de candidatos es un partido político, un movimiento regional o una alianza electoral, llámese una persona jurídica de derecho privado, que eventualmente es sancionado con la cancelación de la inscripción de la persona jurídica. Y eventualmente esto va a ser resuelto en última instancia por el jurado nacional, por el pleno del jurado nacional. Entonces, ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema electoral? La función del sistema electoral fundamentalmente es precisamente conllevar a transformar votos en escaños o votos en cargos. ¿Cómo se materializa ello? Depende. Puede ser el que gana se lo lleva todo, el que gana se lleva la mitad más uno, el que gana se lleva la mayor cantidad de votos posibles si le favorece más que aplicar la mitad más uno, por ejemplo, tener el premio a la mayoría que ocurre en elecciones municipales, o aplicamos representación proporcional. Asimismo, ¿cómo se traduce ello? La expresión libre, el voto libre, igual, secreto. Va a depender también en cómo se elige, ¿no? Hay voto preferencial, no hay voto preferencial, hay candidaturas independientes, hay solo candidaturas a través de organizaciones políticas, como ocurre en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, hay sin duda distintos tipos o distintos mecanismos a través de los cuales se puede transformar votos en escaños. Por ello es que en realidad el término sistema no está pensado en instituciones, sino está pensado en un conjunto de normas y procedimientos conducentes a la organización del ejercicio de la función pública. Entonces, es en ese contexto que debemos entender el desarrollo de las funciones de cada uno de los organismos que integra el sistema electoral. Pero ya de saque, habría que reiterar que no solo OMPE ejerce funciones administrativas, no solo RENIEC ejerce funciones administrativas, sino que el jurado, como organismo constitucional autónomo, ejerce funciones administrativas, solo que lo va a ejercer a través de órganos que forman parte del organismo. En este caso, aludiremos al ROP, las instituciones políticas, a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, y a la Dirección Central de Gestión Institucional, que cuando no hay jurado electoral especial, por ejemplo, resuelve los temas vinculados con propaganda, neutralidad y policía estatal, entre otras cosas. ¿Cuáles son las funciones básicas del sistema electoral? Planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales. Esto va a estar a cargo de la OMPE, el jurado prácticamente ni planifica. Bueno, en el caso de la organización, podríamos señalar que virtud de la 31357, el Jurado Nacional de Elecciones incide en la organización en tanto y en cuanto tiene la competencia para aprobar el cronograma electoral, cosa que efectivamente hizo. Pero fundamentalmente el peso recae en la OMPE. También tenemos el tema del mantenimiento y custodia del registro único de identificación de personas, que en realidad no tiene nada que ver con el tema electoral desde nuestro punto de vista, pero sin embargo, pues tenemos un RENIEC que hace registro civil y registro electoral a la vez. Porque no tenemos una extinción de registro civil con registro electoral, a mi juicio de bien, pero bueno, es lo que está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Y también tenemos en el 176, segundo párrafo, que dice, función del sistema electoral, registros de datos que modifican el estado civil. El hecho de que sea casado o divorciado va a implicar que no pueda votar. El interdicto, sí, el interdicto, evidentemente, se le aplica el artículo 33 de la Constitución y no va a poder ejercer su derecho de ciudadanía, o sea, ni siquiera votar. Tampoco va a poder adherirse a un ejercicio de derecho de ciudadanía, de participación con un ciudadano, no lo va a poder hacer. Pero bueno, es lo que está en la Constitución. Habría que ciertamente reflexionar si es que debiéramos seguir considerando a RENIEC como parte del sistema electoral. O si es que debiéramos partir RENIEC
y extraer de RENIEC a un registro electoral que se encargue única y exclusivamente del padrón electoral. Cierto que RENIEC da información vinculada al género, vinculada al domicilio, y que ello es importante en elecciones regionales y municipales, habida cuenta que hay que evitar los votantes golondrinos, hay que determinar justamente el porcentaje de votos válidos, tener las instituciones electorales, pero creo que lo más limpio debiera ser, es una opinión personal que he tenido ciertamente de años, que RENIEC se aboque específicamente a lo que es un registro civil sistematizado y dejar a otro organismo o a un órgano eventualmente dentro de la OMP el registro. Fundamentalmente en la OMP. Pero si la OMP vende kits electorales para ejercer el derecho de participación y control ciudadano, podría ser él quien reciba justamente el kit con las firmas y verificar. Y si al final de cuentas la OMP necesita el padrón para determinar el ubijeo de los locales de votación o la densidad poblacional en virtud de locales de votación o en mesas de sufragio, podría tranquilamente ser un órgano de la OMP o eventualmente una entidad distinta. Lo que debiéramos eventualmente apuntar a ello y a reflexionar, es una posición personal, hacia un voto voluntario progresivo o semi-obligatorio, que es decir, que el voto sea obligatorio para quienes se inscriban en el registro electoral. Para lo cual ciertamente habría que trabajar bastante en la lucha contra el clientelismo político, eso lo reconozco, y en institucionalidad, pero creo que es lo que corresponde. ¿Para quiénes son los integrantes del sistema electoral? Nuevamente, yo sí tengo mis críticas a que se utilice el término sistema. Bueno, tenemos justamente a Jurado de Elecciones, OMP y RENIEC. En el caso de JN, más allá de que estos tres sean organismos pues, autónomos, habría que recordar que el JN está compuesto por 5 miembros, que tienen procedencias distintas. Llámense un representante de la Corte Suprema, un abogado, un representante del Ministerio Público, abogado, fiscal supremo, un representante del Colegio de Abogados de Lima, probablemente en el futuro del Colegio de Abogados del Perú, abogado. Un representante de la Facultad de Derecho de Universidades Públicas, entre sus exdecanos, abogado. Y un representante de las universidades privadas, abogado. Es decir, tenemos primero órgano colegiado, el Pleno, presidido por un abogado, el representante de la Corte Suprema, que es colegiado y jurídico, pero no por ello solo se agota en un tribunal. Habría que recordar que ellos se eligen, para redundancia, no pasan por un concurso público de méritos, son sujetos de un proceso electoral. O sea, no hay concurso público, no se evalúan CVs, cuando debiera evaluarse las trayectorias, pero no, en principio es una elección, no una selección. Cosa distinta ocurre con OMP y RENIEC, que son órganos de naturaleza unipersonal, me refiero cuya jefatura es de naturaleza unipersonal, que no exige ser profesional en derecho para ser jefe de esta entidad, y que no es elegido sino seleccionado previo concurso público de méritos a cargo de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Paz. Entonces, en lo que se refiere a composición, ya más o menos podría dar a entender cierto nivel de especialidad en el ejercicio de la función. Entonces, 5 cabezas pueden generar más reflexión que uno. Por ello, por ejemplo, las resoluciones de OMP y RENIEC son pasibles de ser impugnadas ante el Pleno JN. El hecho de que el jurado de las elecciones, aparte de ser un tribunal, esté compuesto solo por abogados, podría permitir, por ejemplo, entender por qué el JN ejerce funciones jurisdiccionales y institucionales y la OMP y RENIEC no. Independientemente de ello, habría que recordar que ni JN, ni OMP, ni RENIEC, o sea, sus miembros,
son pasibles ni de antejuicio político ni de juicio político. Es decir, si cometen un delito en el ejercicio de la función, pueden ser directamente procesados, pero no se les puede seguir un juicio político por infracción constitucional. Hay ahorita una meridiana discusión que en realidad es nueva, porque antes se tenía meridianamente claro que en condición de miembro del JN, ninguno de ellos puede ser pasible de juicio político. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Salas Arenas sí está siendo pasible de un antejuicio y juicio, al menos a nivel de informe de calificación. Ya veremos en qué terminará, pero sí al menos ha habido un informe de admisibilidad, porque entienden que los miembros del jurado de elecciones que representan al Poder Judicial y al Ministerio Público, en tanto y en cuanto los jueces supremos y los fiscales supremos tienen prerrogativa de antejuicio y juicio político, podrían ser pasibles de esta acusación constitucional. A mi juicio, esa decisión es errada en los supuestos en los cuales al menos la decisión es colegiada. Si la decisión es tomada por 5 miembros, ¿cómo así solo va a procesar a 2? Y si, por ejemplo, la decisión termina 3-2 y el magistrado vota en contra, o la magistrada, en este caso la magistrada del Ministerio Público vota en contra, ¿por qué la va a procesar si la decisión es institucional? Entonces, ciertamente, digamos, son características singulares las que tiene el JN. Y ya vamos a entrar a ver lo que son las competencias respecto a el proceso en sí mismo de elección. Su conformación, justamente lo comentábamos, esta es la conformación del jurado. Todavía quedaba a mitad de camino la reforma constitucional para que el representante sea elegido entre los miembros de todos los colegios de abogados del Perú, y no solo por representantes del Colegio de Abogados de Lima. Hay que descentralizar, es un poco lo que se dice, digamos, en términos coloquiales. ¿Cuáles son las competencias constitucionales? Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, la realización de los procesos electorales, así como la elaboración de los padrones. Claramente esta es una función que no es jurisdiccional, es administrativa. ¿Quién la debiera hacer? La Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales, que es un órgano dentro del organismo llamado Jurado de Selección. Estos informes no tienen ya el carácter de prueba plena. La prueba plena solo se dio en el caso Tahuaní en el 2010, no ha habido más. No obstante, esos informes del personal fiscalizador sí vienen premunidos por el principio de presunción de validez. No diría propiamente hablando de prueba preconstituida, pero el Jurado Nacional de Elecciones, pleno, cuando ejerce función jurisdiccional, un jurado electoral especial, le atribuye un peso abstracto singular a lo señalado en esos informes de fiscalización. Es decir, si el día de la jornada electoral no se reportan incidentes de fiscalización, si el personal fiscalizador dice que todo estuvo correcto, y alguien viene y me coloca un pedido de nulidad electoral, ya en su personero de razón política, y no adjunta documentos fehacientes que acrediten que efectivamente la irregularidad se produjo, algo parecido, simplemente no van a admitir esa nulidad. En el caso de los padrones electorales también, RENIEC elabora el padrón, RENIEC hace un primer filtro del padrón, resuelve, por ejemplo, las impugnaciones del cambio de domicilio, pero el jurado de las elecciones, de oficio, también hace una revisión de ese padrón preliminar antes de la aprobación definitiva del padrón electoral. También tiene como competencia mantener y custodiar el registro de acciones políticas, otra función administrativa. Podrían algunos decir que es una función registral, sí, pero yo diría que en realidad es administrativa pura, en tanto y en la medida que el tener inscripción hoy por hoy es un título habilitante.
porque como no admiten candidaturas individuales y solo pueden participar las asociaciones políticas inscritas, la inscripción de ROP sí genera o faculta el ejercicio de derechos. Es una condición para ejercer los derechos. Ahora que se exige afiliación para ser candidato al cargo de alcalde, gobernador y vicegobernador, eso se verá el viernes. También es una condición el encontrarse en ese padrón de afiliados para ejercer el derecho a ser elegido a esos cargos. En consecuencia, es claramente una función administrativa que coadyuva o es una condición para el ejercicio de un derecho, casi un título habilitante. Vela por el cumplimiento de las normas sobre relaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia. Acá yo diría que con pinzas, porque, por ejemplo, si una organización política me suspende mi militancia, afecta y demás, vulnerando el debido procedimiento, el jurado no se mete. El jurado se meterá eventualmente si es que como consecuencia de la autorización del padrón de afiliados, yo comunico una expulsión. Pero una suspensión no. Pero si, por ejemplo, ello permite, o esta función constitucional es la base, por ejemplo, para que el jurado entre a controlar la democracia interna, entre a controlar financiamiento, entre a controlar, bueno, ya más recientemente, esta exigencia de que los comités estén en funcionamiento permanente, de que mantenga el mínimo de afiliados. En el caso relacionado a demás disposiciones en materia electoral, bueno, y eso sí está un poco más vinculado a exclusiones, dádivas, propaganda, publicidad estatal, neutralidad estatal. Y bueno, ya si es que sale el proyecto de ley que ha presentado Juntos por el Perú, iniciativa de la congresista Luque, también el tema de acoso político. Asimismo, administra justicia en materia electoral. Habría que señalar aquí que el término justicia en materia electoral debe ser interpretado, leído en términos bastante amplios, bastante latos. ¿Por qué? Porque no siempre vas a tener multilateral. No siempre vas a tener al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolviendo, pues generar la jurancia de elecciones, resolviendo como un tercero imparcial, una controversia entre dos privados. Por ejemplo, cuando el JNE, el Pleno, resuelve una apelación contra una resolución que declara improcedente una lista de candidatos, no es trilateral, es lineal. Estoy impugnando la decisión del jurado de apelación. Sí será trilateral, por ejemplo, cuando el Pleno del JNE resuelve una tacha. Pero, por ejemplo, no es trilateral cuando el Pleno del JNE resuelve una exclusión, porque la exclusión es un procedimiento de oficio. Y es un procedimiento sancionado lineal. En publicidad estatal, igual. Yo identifico una infracción, ¿quién identifica? El personal de fiscalización. Fiscalización, que es un área del jurado. Comunica. El jurado electoral especial inicia el procedimiento de oficio. Sanción y apil. ¿Se da en el marco de un proceso electoral? Sí. ¿Es una resolución de carácter trilateral? No. ¿Tiene calidad de cosa jugada? Sí. En consecuencia, es justicia electoral. Ya veremos más ratito que implica que tenga justamente esa naturaleza de función jurisdiccional. La función jurisdiccional no entendida como aquella en la cual se resuelven controversias jurídicas intersubjetivas entre dos o más partes y el jurado es un monónimo. Esa no es la noción de función jurisdiccional en materia electoral. Tampoco, aunque debiera, define lo jurisdiccional en materia electoral la pluralidad de instancias. Porque, si bien es cierto, en un proceso de elecciones regionales y municipales,
sí se suele respetar las pluralidad de instancias. En lo que se refiere a impugnación de decisiones de Opi Renier, del ROP, no hay pluralidad de instancias. Hay instancia administrativa y instancia jurisdiccional única. En tema de vacancia y suspensión, igual. Solo tienes sede municipal, sede regional y apenas. En tema de ejecución de inhabilitaciones, producto de una inhabilitación penal, tampoco justamente tienes una pluralidad de instancias. Se pone en conocimiento, copia certificada de la sentencia con pena de inhabilitación y el jurado ejecuta en instancia. Tampoco hay pluralidad de instancias. Pero ello no implica que no sea materia electoral y que en consecuencia, como se verá en el siguiente, sus decisiones no sean impugnables ante la jurisdicción. ¿Por qué? Porque justamente el JN, las decisiones que emite en materia electoral no son revisables y contra ella no procede recurso. Ello supone que no puede ser cuestionable ninguna resolución del jurado de esas elecciones, porque para eso, esta es la norma. Esto es la jurisdicción constitucional. Así como ocurre con el amparo contra resoluciones judiciales, así como ocurre con el amparo arbitral. La resolución que se emite en el ejercicio de la función jurisdiccional electoral es pasible de ser cuestionada ante la jurisdicción constitucional. ¿Vía qué? Proceso ya. Cuando, a su vez, el Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de una función normativa, emite un reglamento, la vía, si es que no es una norma autoaplicativa, será el proceso de acción popular. Por ejemplo, ahora que muchos cuestionan la resolución 907-2021 JN, la que salió el 26 de noviembre de 2021, y que, en el peruano, y que ha procurado que se quiera revertir sus efectos mediante una norma con rango de ley, cuya autógrafa está en el Poder Ejecutivo desde el 10 de marzo, pudo haber sido cuestionada a través de un proceso de acción popular. Nuevamente, para determinar qué tipo de competencia está ejerciendo el jurado, no va a bastar que veamos cuál es el órgano que emite, ni tampoco cuál es el encabezado que utiliza, sino su contenido. Por ejemplo, y tanto una resolución, bueno, la resolución, bueno, poco redundante, el recurso de apelación y una norma reglamentaria son resueltas por el mismo mecanismo, una resolución. Por lo cual, una resolución puede tener la condición tanto de norma... Pero Adriana lo tiene abierto la tienda, Carlos. No lo cierra. Tanto de norma como de sentencia, si se llama. Entonces, ahí hay que también tener en consideración el tema no menor, porque, como decíamos hace un momento, solo voy a poder ejercer control concreto de constitucionalidad cuando ejerzo función judicial, no cuando ejerzo función o función administrativa. ¿Cuáles son las funciones legales del JN? Las generales es administrar justicia en instancias finales en materia electoral. Ojo, final, no único. No primera, sino final. Ello que supone que hay un órgano inferior, por ello está bien el título o sumilla de lo que nos convoca el día de hoy, que aludía a Administración, Justicia Electoral, JE-JN. ¿Por qué? Porque justamente el JE, como dijimos hace ratito, es el órgano del Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo o entidad que ejerce o imparte justicia electoral en primera instancia. Fiscaliza la legalidad del ejercicio electoral, del sufragio, o sea, el día de la elección. Fiscaliza la legalidad de la realización de los procesos electorales, lo cual va a implicar incluso ver temas como nulidades y demás, veremos más ratito. Fiscaliza la legalidad de la elaboración de los padrones electorales, que es lo que comentábamos hace un momento.
Mantiene y custodia las instituciones políticas, que es otro órgano de la entidad llamada Jurado Nacional de Elecciones. Resuelve en última y definitiva instancia sobre la inscripción de acciones políticas y, bueno, y de sus candidatos en procesos electorales. ¿Por qué? Porque en primera instancia, ¿quién califica la solicitud de inscripción de la lista de candidatos? El jurado electoral especial de la circunscripción. ¿Quién resuelve en primera instancia la inscripción de acciones políticas? El ROP. Vela por el cumplimiento de las normas sobre acciones políticas, va a estar vinculado con el tema de las elecciones internas, o elecciones primarias, o ambas. Y ahí viene la duda, o en todo caso, ya tengo la competencia, acá, tiene la competencia material, tiene la competencia territorial, pero ¿cuál es la competencia temporal? Es decir, ¿en qué momento ejerce la competencia? Y en el caso de la democracia interna siempre ha sido un tema no pacífico, porque el JN, por un lado, entiende que ello lo debiera, la democracia interna debe ser objeto de control cuando presenta la solicitud de inscripción de lista definitiva. Sin embargo, por ejemplo, la ley 31.357, cuando dice que el Jurado Nacional de Elecciones en internas tiene competencia para resolver controversias o solucionar controversias, daría a entender que la oportunidad para evitar por el cumplimiento de las normas sobre acciones políticas es en el desarrollo mismo de la elección interna, no después, no cuando ya es imposible volver a llevar a cabo la elección interna porque el plazo ya venció. Proclaman los resultados, efectivamente, aunque en este caso es una competencia institucional que terminará siendo ejercida, en la mayoría de casos, por el jurado electoral especial, en un contexto de RM. En un contexto de elecciones generales, sí, no hay problema, el pleno. Pero en elecciones regionales y municipales, quien termina proclamando los resultados e incluso entregando las credenciales, es el jurado electoral especial, no el JN. Ello es así también porque la Ley Orgánica de Elecciones prevé la figura de la apelación de actas de proclamación. Y para salvaguardar justamente esas pruebas de instancias y que no termine siendo el jurado, el pleno del JN quien resuelva una impugnación contra el acta emitida por él mismo, es que se crea la figura de que sea el propio, que sea el jurado electoral especial el que proclame los resultados en primera instancia. Asimismo, tenemos dentro de las funciones legales del JN declarar la nulidad de un proceso electoral. Recordemos que las nulidades pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿no? Las cualitativas, que están en las 13.3 de la Ley Orgánica de Elecciones, están vinculadas con instalación injustificada fuera de hora, instalación en un lugar distinto. A ver, doctor, bueno, como no tengo forma de ver, doctor Choque, disculpe, por favor. Doctor Choque. Doctor Choque. Había levantado la mano el doctor Choque. Doctor. Bueno, seguimos, si gusta, cuando guste, normal. Normal, interviene en el tema doctor Choque. Bueno, había nulidades cualitativas, nulidades cuantitativas. Las cualitativas están vinculadas justamente también cuando haya habido fraude, cohecho, intimidación o violencia por parte de los miembros de mesa contra los electores o fuera de el local, fuera de la mesa, fuera de la fila, fuera de la mesa. En ese contexto, por ejemplo, tenemos que se hayan computado votos de una mesa que no corresponden con un número suficiente como para invertir el resultado de la votación. También podríamos clasificar, y las causales cuantitativas están vinculadas cuando los votos nulos o blancos, sumados separadamente, superan los 2/3 de los votos válidamente emitidos. También tenemos dentro del supuesto de causal de nulidad cuantitativa, la que suele ocurrir en temas municipales, es el tema del ausentismo. Si no va a la mitad más uno, pues si no va a la mitad, ya se anula el proceso en esa circunscripción. También podríamos clasificar las nulidades electorales en nulidades, las cualitativas, por nulidades por hechos pasibles de ser conocidos por la mesa, y nulidades externas a la mesa. Si son nulidades por hechos pasibles de ser conocidos por la mesa, tienen que ser planteadas el mismo día de la elección.
por el personero de mesa, ¿no? Si es un hecho externo, es el 363, literal B de la LOA, ahí sí tengo 3 días después, 3 días calendario después del día de realización de la elección, para plantear la nulidad electoral. Y ahí sí la nulidad la plantea el personero legal inscrito en el ROP o acreditado ante el jurado. Asimismo, el JN, nuevamente a nivel institucional, tiene la competencia para dictar resoluciones y reglamentaciones necesarias para su funcionamiento. Ello implica que el jurado tiene la potestad para emitir reglamentos autónomos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es un reglamento autónomo? Es aquel que el jurado, bueno, que la entidad estima necesaria justamente para poder ejercer una competencia legalmente establecida. Mientras que podría darse el caso que yo tenga que emitir un reglamento porque estoy obligado a emitir ese reglamento, porque la ley me dice que lo tengo que emitir. Por ejemplo, la 31357 dio un plazo de 30 días para que el jurado reglamente su ley. Por ejemplo, la autógrafa de la ley que se aprobó el 10 de marzo, que todavía está pendiente de observación o promulgación por parte del Ejecutivo, otorga un plazo de 3 días al jurado para que reglamente la posibilidad de volver a presentar los padrones electorales, que fueron presentados y denegados, presentados hasta el 5 de enero y denegados por el ROP, el pleno del JN, porque fueron presentados en más de un momento. Eso es un reglamento que tiene que darse porque existe un mandato de la ley. Un reglamento autónomo es un reglamento que yo emito no porque esté obligado a emitirlo, sino porque considero que es necesario para que yo ejerza una competencia. Es por ejemplo lo que justamente ocurrió con la 905. Adicionalmente a ello, tenemos justamente que el pleno del JN, bueno, el JN tiene la competencia para resolver en última instancia las reclamaciones que se presenten sobre la producción y funcionamiento de los jurados electorales especiales. En realidad, no recuerdo que haya habido mucha información sobre el particular. También tiene la competencia institucional de recibir y admitir las credenciales de los personeros. Acá, la competencia institucional, porque materialmente la tramita el ROP o la tramita el jurado electoral especial. Jurado electoral especial en el caso de personero legal, personero técnico, personero local de votación o personero de mesa de sufragio. Asimismo, tiene la competencia para resolver apelaciones, acciones y quejas que se interpongan contra las resoluciones del jurado electoral especial. Siendo que los jurados electorales especiales tienen la competencia en primera instancia, justamente el procedimiento electoral en materia de propaganda, publicidad, noticias estatales, elección de candidatos, tachas, dádivas, elección de lista de candidatos. No solamente el tema de elección de lista de candidatos es lo que el jurado electoral especial. También tiene la competencia para resolver consultas de carácter genérico, ojo, genérico, que tengan a bien formular los jurados electorales especiales. Esto se dio fundamentalmente para la CC 2020, las elecciones congresales extraordinarias. Lo hizo, si mal no recuerdo, el de Lambayeque, Ica, ha habido de Lima Centro, pero tienen que ser bien genéricas. Hay que tener mucho cuidado. Tiene la competencia de denuncia, efectivamente. Fundamentalmente, por ejemplo, si se les pasa el plazo de exclusión, lo único que le queda al jurado en las elecciones es correctas al Ministerio Público. También, bueno, revisa, aprueba y controla los gastos de los jurados especiales. Puede disgregar las instituciones electorales a pedido de la OEP. Ojo, esto no quiere decir que yo voy a convertir un distrito en 2 o una provincia en 2. Esto es para fines estrictamente administrativos, para que pueda justificarse la creación de una OEP adicional, por un tema logístico que pueda distribuir, o geográfico, más que todo, y la OEP pueda tener justamente esta doble, más números de OEPs que puedan tener un ejercicio de funciones mucho más serio. Asimismo,
tenemos que el jurado de selecciones tiene competencia para resolver en última instancia las tachas que se interpongan contra los candidatos. Acá habría que recordar, en manera muy general, que las tachas pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano. A diferencia de lo que ocurre con las vacancias que solo pueden ser promovidas por vecinos, yo, teniendo mi DNI en Tacna, puedo impugnar una lista de candidatos o un candidato que vive en Tumbes. No hay impedimento. Claro, tengo que plantearla 3 días después de que se publicó la lista admitida, eso es cierto, pero competencia en principio, o sea, digamos, legitimidad para plantear la tacha. Se puede plantear tacha contra lista, tacha contra el candidato o contra algunos candidatos. Recuerdo que antes querían plantear que cuando era una tacha contra lista tenías que pagar una tasa por cada candidato, y luego se corrieron de propósito porque si solo ibas a evaluar el cumplimiento del requisito de lista y no de cada candidato, tendrías que pagar una sola tasa. Y eso es un poco... Asimismo, tiene la competencia para declarar la vacancia de los cargos, proclamar los candidatos que deben asumirlos, y bueno, vacancia en materia de vacar, candidatos sobre todo regionales y municipales. Porque en sí, cuando hablamos de, por ejemplo, de congresistas, solo convocas al candidato no existario, no lo tratando de declarar la vacancia. El Congreso te comunica y tú lo haces. Adicionalmente a ello, efectivamente se utiliza el término autorizar, pero en realidad no es que autorices, apruebas. Elaborado por la RENIEC, supervisado primigeniamente por la RENIEC, y bueno, y fiscalizado posteriormente por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. Diseña y ejecuta programas de capacitación dirigidos a los miembros de los organismos conformantes del sistema electoral. Acá ya hace bastantes años hay siempre discrepancias, no discrepancias, sino a veces hasta duplicidad, porque tenemos que OMPE también capacita, jurado también capacita, en la escuela capacita, Dirección Nacional de Fiscalización, la Dirección de Educación capacita. Entonces creo que lo que debiera hacerse para evitar duplicidad es identificar públicos objetivos, identificar temáticas, y en función de eso, dividir funciones. No pueden, en principio, dirigirse a un mismo público objetivo con el mismo tema, para eso duplicidad. Y la ley marco de gestión, digamos, de modernización, de gestión del Estado, prohíbe la duplicidad, o no recomienda la duplicidad. En lo que se refiere a competencias legales específicas del JN, tenemos que el JN tiene competencia para excluir. Y las exclusiones se pueden dar en 2 tiempos, hasta 30 días, por temas relacionados con declaración jurada de hoja de vida. Si yo omito sentencias, omito declarar bienes y rentas, y en consecuencia, ahí sí me pueden excluir. No obstante, habría que recordar que, ¿hasta cuándo? 30 días. Acá habría que recordar que hasta esos 30 días, la exclusión tiene que estar firme. No puede darse el caso que el día 31, antes de la elección, el jurado electoral especial me excluye, se apela el día 28 y me resuelven el día 26 confirmando la exclusión. Tiene que haber adquirido firmeza 30 días antes de la elección. De lo contrario, no cabe excluir, al menos por esta causa. Habría que recordar también que la 31357, que yo no sé por qué siguen dándole por norma temporal, porque esto también ya viene de 31038 y creo que debería ser una norma definitiva, refiere que si lo que yo omití de declarar en el formato de declaración jurada de hoja de vida está en una base de datos pública, o en un registro público, para citar el mismo tema, no cabría la exclusión. Ello ya ha sido declarado así por el propio Pleno del JN cuando reguló precisamente reglamentó la declaración jurada de hoja de vida. Ese tipo es más, ha señalado que
si ellos tienen esa información, se va a autocompletar la información. Ya verás si uno la quiere editar o no, o por lo menos va a estar ya autodeterminada. Porque van a cruzar datos justamente con SUNAT, van a cruzar datos con SUNAT, para evitar que si es que me olvidé de declarar pues un predio o un carro, si están en registros públicos, automáticamente va a aparecer. En consecuencia, no cabrá exclusión. A lo mucho anotación marginal. Si se me pasa el plazo, ¿qué pasa? Lo mandan al Ministerio Público. ¿Eso quiere decir que necesariamente me van a condenar? No. ¿Por qué? Porque todo delito es doloso. Y no necesariamente una omisión es dolosa. Más aún, a propósito, habría que recordarlo que en este proceso de elecciones regionales y municipales, el candidato no va a firmar la declaración jurada de hoja de vida del candidato, solo lo va a firmar el personero. El candidato va a tener que firmar una declaración jurada donde da fe que lo consignado en la declaración jurada de hoja de vida del candidato es acorde con la realidad y asume la responsabilidad de si es que hay alguna falsedad ahí, asume la responsabilidad si quiere el personero. Y que el tema no es nuevo. Otra competencia específica que tiene el Pleno de Jurados de Elecciones, como mencionamos hace un momento, es el tema relacionado con dádivas. Las dádivas, como regla general, están prohibidas, salvo que sea merchandising, o si es comida, salvo que la den una actividad proselitista y me la come en la misma actividad, no para llevar. Y la sanción puede ser o bien multa o exclusión directa, si es que el bien excede las dos suites. Hubo acá un debate en su momento. Pues decía, bueno, ¿qué pasa si una actividad proselitista entrego dádivas cuya sumatoria supera las dos suites? ¿No debiera ser excluido también? Pero se debatió a nivel de la ley, del proceso deliberativo de la ley no pasó, y quedó lo que está ahora. Acá igual, este procedimiento va a iniciar, puede ocurrir una denuncia, eso no te da la calidad de parte. El jurado, a través de fiscalización, hace la asimilación del caso, elabora el informe, se remite al jurado electoral especial. El jurado electoral especial determinará si es que ha lugar o no el inicio del procedimiento sancionador respectivo. Si hay el inicio del procedimiento sancionador respectivo, evidentemente se va a correr traslado al candidato infractor, bueno, presunto infractor, si los descargos, con o sin ellos, o sea, si venció el plazo, con o sin los descargos, y no satisface, pues se pondrá la sanción. Como regla general, porque es bien difícil que a alguien se le ocurra dar un regalo de 2 UTs. Pero, en caso de reincidencia, sí cabe el exclusión. Pero que en realidad es muy poco probable, ¿no? Que tendría que ser alguien sumamente temerario, por no decir torpe, para que, si solo me pueden excluir hasta 30 días antes, voy a tener 70 días para cometer una infracción, que me sancionen con una resolución firme y volver a cometer la infracción y que me sancionen con una sanción firme antes de. Habría que sería bien negligente para generar una exclusión por reincidencia por daño. Puede ocurrir, sí. Un poco más jalada de los cabellos. En el caso de la policía estatal, habría que recordar que la policía estatal está prohibida como regla general, luego de convocado el proceso. En este contexto, salvo por casos de necesidad postergable, necesidad de utilidad pública, está emitida la policía estatal. Aún estando admitida la policía estatal, no cabe que figure el rostro, nombre o algo que pueda identificar a la autoridad en esa policía. De lo contrario, el Jurado Nacional de Elecciones tiene competencia para sancionar. Nuevamente, con amonestación y multa.
en caso de violencia. Acá, por ejemplo, es muy curioso, yo recuerdo que en la época del doctor Sibina, sí hubo mucho cuestionamiento a la figura de la autorización previa de la difusión de propaganda en radio y televisión. Sin embargo, ya no veo, al menos ahora, que la gente haga mucho espaviento con esa regla, más lo asumen, bueno, y dónde está la prohibición de censura previa. Pero eran contextos ciertamente diferentes. Habría que señalar que se permiten medidas correctivas, lo cual nos diera a pensar que es un procedimiento administrativo, porque le vas a aplicar los principios de la ANEPAG, pero como es materia electoral, es irrevisable, y en consecuencia lo conviertes en politizado. En el caso sui generis, lo que ocurre con la jurisdicción electoral. Que el peso para entender qué es lo jurisdiccional es la irrevisabilidad, el carácter de cosas juzgadas, no tanto la pluralidad de instancias, ni los principios evidentes que eventualmente puedas aplicar. Aunque ahí también ciertamente es un tema muy interesante, porque JN, pero cuando resuelve el procedimiento de inscripción de lista de candidatos, más de una vez le han solido invocar la LEPAG para interpretar solicitud de inscripción de lista de candidatos o taches. Y el jurado lo que le dice, no, un momentito, ¿qué juicio? Claro, el pleno de Sibina y Tábara, o el encabezado por ellos, aplicaban de manera supletoria el Código Procesal Constitucional. Sí he visto que desde la época de Ticona, del doctor Ticona y del doctor Salas, están yéndose más a aplicar el Código Procesal Civil. Es más, el reglamento de inscripción de lista de candidatos, por ejemplo, para regular el tema de la certeza de los documentos que se necesitan para acreditar domicilio, se remite al Código Procesal Civil. Pero creo que el Tratado de Derechos Fundamentales debiera aplicar de manera supletoria preferentemente el Código Procesal Constitucional y no el Código Procesal Civil. Y en cierta medida, en el caso Íñigo, cuando se ve el tema de domicilio, es un poco lo que le dice el TC al jurado. Le dice, un momentito, pleno, tú estás haciendo una interpretación civilista del requisito de domicilio, cuando debías utilizar una lectura constitucional del requisito de domicilio, porque estamos hablando de ejercicio de derechos fundamentales, no de ejercicio de derechos civiles, o civiles de contenido adicional. Ok. Disculpe. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos también el tema de la neutralidad estatal y propaganda electoral, que también existen prohibiciones en esa materia. Y acá también la competencia es primera instancia, jurado electoral especial, segunda instancia, jurado nacional de elecciones. Habría que recordar, es un tema importante también, que las decisiones se obtienen por mayoría, no por unanimidad. O sea, no es necesario que haya unanimidad, basta mayoría. En caso de empate, cosa que ya no va a haber, porque ahora el pleno ya está compuesto por 5, había voto dividido. Lo cual recuerdo que a veces nos daba la duda existencial, más bien a nivel de jurado electoral especial. Los jurados electorales especiales son 3. Dice, ¿qué pasa si uno dice improcedente, otro dice fundado y otro dice fundado? 1, 1, 1. Bueno, ahí el presidente diría. Ahí, por ejemplo, la mayoría es 2-1. Claro, uno diría, la mayoría es mitad más 1, pues si la mitad más 1 es 3, ¿no? Pues la mitad de 3 es 1.1, más 1, 1.5, más 1, 2.5, 3. Entonces, en realidad, pareciera que en colegiados de 3 no habría la posibilidad de que haya mayorías, pero sí, el jurado admite que 2 contra 1 es suficiente para que se tomen decisiones a nivel de jurado electoral especial. Y no es poco usual, en realidad. Si bien es cierto, el jurado electoral especial está compuesto por un representante de la Corte Superior, un representante del Ministerio Público, de fiscales superiores, y un representante de la ciudadanía, sorteados entre los 25 y 30 con mayor formación académica según su RENIEC. O sea, en principio puede hacer caso de discrepancias. Y que incluso el presidente, siendo supuestamente que está llamado a saber más del ámbito jurisdiccional electoral, porque ya es juez, probablemente hablando, que hay minoría.
Se ha dado. Se ha dado. A los jugadores especiales, justamente un poco lo que comentaba, tenemos un representante de la Corte Superior. En el caso de los que van a ver listas regionales, tiene que ser titular como regla general, o sea, un juez superior titular. Un representante de la Fiscalía Superior, que también debiera ser titular en caso de los que van a ser, los que van a calificar las solicitudes que son de lista de candidatos regionales, que suelen ser los de la capital del departamento, ¿no? Bueno, en el caso de Lima provincia es igual. Y en el caso de Callao, provincia. Y bueno, ciudadanos sorteados por las elecciones, ¿no? Acá justamente tiene, bueno, inscribe bueno, inspira las credenciales a los candidatos y sus listas, o sus listas. Sí, porque ante ellos se presenta la certificación de lista de candidatos. Se presentan ante la lista de candidatos, bueno, la solicitud se presenta en función a la circunscripción. Yo no puedo presentar una lista de candidatos a la provincia de Chincha en el Jurado Electoral Especial de Huaral. Es dentro del ámbito territorial. A propósito, los jurados especiales se constituye el jurado. El jurado determina su alcance territorial, su competencia territorial. La solicitud de inscripción de este candidato, bueno, la presenta el personero, legal, inscrito en el ROP o acreditado ante el jurado electoral especial. Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio, fiscaliza la legalidad de la realización de los procesos electorales, lo cual no quiere decir que van a ser los miembros los que lo van a hacer, ¿no? Esto, a mi juicio, debe ser entendido como la materialización del ejercicio de la función jurisdiccional, pero no como el ejercicio de la función administrativa llamada actividad de fiscalización o de policía. Porque el personal fiscalizador pertenece a la Dirección Nacional de Fiscalización, que está adscrito físicamente, o que físicamente tenga su oficina, su escritorio, en la sede del Jurado Electoral Especial, no puede conllevar a entender que es el Jurado Electoral Especial al ejercer la función jurisdiccional que fiscaliza. Por ello es que, en lo personal, yo he solido recomendar que los miembros de los jurados electorales especiales no vayan a fiscalizar el día de la elección, porque pueden contaminarse ante un eventual pedido de nulidad electoral. Mejor que esperen que el personal fiscalizador les remita los informes, los reportes de incidencia, que eventualmente pidan información al Ministerio Público, pidan información a la policía, eventualmente a las Fuerzas Armadas, para que le informen si es que hubo incidentes o no en esa fecha en determinadas situaciones, pero no que vayan ellos. Porque ellos deben tratar de salvaguardar en la mayor medida de lo posible la imparcialidad y la independencia. Ahora, recordemos que la independencia del poder político, la imparcialidad es respecto a las personas que se comparecen ante uno o respecto de la causa que es objeto de conocimiento. Entonces, si uno ya estuvo ahí, difícilmente puede ser imparcial. Administrar justamente en primera instancia justicia en materia electoral, justamente lo cual permite que sean los primeros llamados a tramitar y resolver procedimientos sancionadores por propaganda, neutralidad, dádivas, publicidad estatal, tachas, exclusiones, a la calificación de listas también. Solicitudes de calificación de exclusión de listas, que igual lo veremos el viernes, tiene la etapa de presentación, calificación, subsanación, admisión a trámite, el periodo de tachas y la inscripción. Luego ya se abre la puerta, aunque ciertamente a veces puede ser en paralelo, al retiro, a la renuncia y a la exclusión de candidatos, o incluso de una lista. Proclama los resultados elegidos en virtud del proceso electoral, efectivamente, porque el jurado electoral especial es el que termina, incluso hasta expidiendo las credenciales, como también se dice aquí, en el ámbito de su circunscripción. Hay veces que es lo que ocurre, por ejemplo, en el ámbito regional. Cuando hay más de un jurado electoral especial, ellos hacen actas electorales actas de proclamación descentralizadas, que son remitidas al jurado electoral especial capital de provincia, bueno, capital de departamento, y es ese jurado el que emite el acta de proclamación centralizada. En su momento había discusión sobre si es que el acta de proclamación descentralizada era impugnable.
en tanto que la LOE permite apelar actas de proclamación. Lo que se entendió es que no. Lo que se entendió es que lo que tú podías apelar era un acta de proclamación centralizada, no la descentralizada. O sea, la que dice definitivamente quién ganó, o si concurre o no concurre una causal de nulidad, a esa, pero no un acta de proclamación descentralizada. Y ciertamente tiene la figura, la competencia para declarar en primera instancia la nulidad de un proceso electoral, sea cuantitativo, sea cualitativo, sea por hechos pasibles de ser conocidos por la mesa de sufragio, o sea por hechos externos a la mesa de sufragio. Porque ciertamente, si bien la nulidad por hechos pasibles de ser conocido por la mesa de sufragio tiene que presentarse el mismo día de la elección por el personero acreditado ante la mesa de sufragio y dejar constancia de ello en el acta de sufragio o el acta de escrutinio, no es la mesa la que resuelve, va a ser el jurado electoral especial. Claro que al día siguiente vas a tener que ampliar los argumentos, vas a tener que pagar la tasa, otra cosa. Pero la tienes que presentar el otro. Ahora, ¿qué ocurre si es que no tengo personero? Y ahí ya viene el problema, ¿no? Pues formalmente hablando, si no tengo personero de mesa, no tendría por qué tener legitimidad para plantear. Una interpretación flexible diría, bueno, lo puede presentar el personero local de votación, que puede lo más, puede lo menos. Pero no podía presentarlo un personero de una mesa distinta. También tiene la competencia para resolver taches formuladas por los ciudadanos, como comentábamos justamente, puede ser 3 días, bueno, debe ser en 3 días de nuevo de emitir la lista, que puede ser planteada por cualquier ciudadano, se resuelve sin audiencia, es apelable, como puede ser planteada por cualquier ciudadano, no necesita firma de abogado, la tacha, la apelación sí, puede ser contra toda la lista o contra el candidato, por requisito de lista o de candidatura. El jurado especial se llamaba a plantear consultas genéricas, también pone en conocimiento al jurado de presuntos delitos o infracciones que puedan cometerse. Claro, evidentemente les han quedado firmes, ¿no? Porque si yo tengo la competencia como jurado especial de detectar infracciones en la empresa administrativa, ya las pongo yo. Y resolver efectivamente las impugnaciones que hubiesen sido hechas durante la votación y el escrutinio de la mesa de sufragio. Y aquí nos referimos a la impugnación de identidad del elector y de impugnación de validez del voto. Como recordarán, durante la etapa del sufragio y la etapa también del escrutinio, uno puede eventualmente cuestionar si se computa o no se computa un voto. Sea porque está mal marcado, o porque está dañada la cédula, o también puede impugnar la identidad del elector, por el elector. Ese tipo de impugnaciones, que las plantea el personero de mesa, sí son resueltas en primera instancia por la mesa de sufragio. Pero la apelación es resuelta en sede definitiva por el jurado especial. Por ejemplo, este tipo de resoluciones que, para redundancia, resuelven recursos de apelación contra impugnaciones de identidad del elector y de voto, de validez del voto, no son apelables ante el jurado de la selección. ¿Por qué? Porque acá ya salvaguardaste prioridad de instancias. Mesa de sufragio, jurado electoral especial. 2 instancias, se acabó. Y en la ley orgánica del jurado de selecciones no está, pero también tiene competencia, evidentemente, para resolver las observaciones al acta electoral, ¿no? A las denominadas actas observadas. Porque carecen de firmas, porque tienen error material, porque son incompletas. Ese tipo de observaciones, o tienen mayor tipo de observación, son pasibles de ser impugnadas no son resueltas por el jurado electoral especial, y contra ellas se puede apelar ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Evidentemente, en este caso, los únicos sujetos legitimados para impugnarla son los personeros legales de las asociaciones políticas que participan en esa lista, evidentemente. ¿Cómo se resuelve? Ahí en las actas observadas la resuelven con el ejemplar de la ODP y el ejemplar del jurado electoral especial. Y cuando apelan, se resuelve con el ejemplar del jurado electoral especial, de la OMP, de la ODP y del jurado de elecciones. No se suele pedir el cuarto ejemplar de la OMP, pero sí se suele resolver con los 3, incluso con pantalla
un ecran en la cual se colocan los 3 ejemplares de las actas para evidenciar si efectivamente hay error material o no. Entre un acta con error material y otra que no la contiene, se prefiere la que no la contiene y se computa tal cual es. Si estamos ante una acta incompleta, se complementan los datos y listo. Entonces, eso es un poco en lo que se refiere a las funciones. Y acá también nuevamente tenemos que entre las funciones de los jurados electorales especiales, tenemos a su vez el resolver las tachas, justamente, contra la decisión de candidatos, organizaciones políticas, y conceder recursos de apelación, revisión o queja. Las quejas fundamentalmente se suelen dar por denegatoria de recursos de apelación. Era un poco lo que se planteó, por ejemplo, en la CG 2021, cuando se declararon improcedentes, algunas apelaciones se declaraban improcedentes, se habían llevado a plantear tachas, había quejas por denegatoria de recursos de apelación. Habiendo en esta primera aproximación agotado lo que se pidió, que era el tema de describir las competencias del JNE y de jurados electorales especiales, distinguiendo justamente cuando nos encontramos ante una función administrativa, cuando nos encontramos ante una función jurisdiccional, habiéndose, a mi juicio, o por lo menos espero que haya quedado meridianamente claro, que una cosa es Jurado Nacional de Elecciones como organismo judicial autónomo, otra cosa es el Pleno como órgano del jurado, otra cosa es la presidencia del jurado como órgano del jurado, y otra cosa es la Dirección Nacional de Fiscalización como órgano, otra cosa es el ROP como órgano del Jurado Nacional de Elecciones, y que es lo que justamente legitima o valida sostener que el Pleno que el Jurado Nacional de Elecciones es más que un juez, más que un tribunal. Habiendo también resaltado que el Jurado Nacional de Elecciones como Pleno tiene tanto función jurisdiccional como función administrativa reglamentaria, siendo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene a su vez la competencia para emitir tanto reglamentos subordinados votados a una ley específica, porque existe un mandato contenido en la propia ley, como reglamentos autónomos que el jurado considere necesarios para ejercer una competencia, quedo llano a intercambiar puntos de vista con ustedes en torno a esta figura de los jurados electorales especiales. Habría que recordar que se convirtió en ese tema, que los jurados electorales especiales son órganos de naturaleza temporal, pero se ha buscado en más de una oportunidad, más de 12 años se viene buscando ello, que existan jurados electorales especiales descentralizados a efectos que sean ellos los que permitan salvaguardar justamente la pluralidad de instancias en sede jurisdiccional electoral, ya que, como habíamos comentado también, tenemos procedimientos que terminan siendo resueltos en instancia jurisdiccional única, como son las impugnaciones contra resoluciones de RENIEC, contra resoluciones de OMPE y contra resoluciones de el ROP, así como apelaciones contra decisiones del Consejo Municipal o Consejo Regional, con ese, en procedimientos de vacancia y suspensión. Y también porque tenemos ejecución de sanciones de penas, de sanciones penales de inhabilitación, que también se resuelven en instancia única por el Pleno del JNE, siendo que si estamos ante un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, debiera respetarse la Constitución, y al respetar la Constitución debiera exigirse la pluralidad de instancias en sede jurisdiccional. Si bien es cierto, por ejemplo, podría entenderse que temas como propaganda, policía estatal, neutralidad estatal, incluso dádivas, pueden ser considerados como procedimientos administrativos sancionadores, incluso la exclusión, más allá de las consecuencias. El que sea resuelto en primera instancia por el jurado electoral especial y en segunda instancia por el jurado nacional de elecciones, o sea, que estos dos tengan composición mayoritariamente, en el caso del jurado electoral especial, y absolutamente en el caso del Pleno Jurado de Elecciones, composición jurídica, siendo que a su vez la Constitución es la que establece el carácter irrevisable de las decisiones del Pleno del JNE en materia electoral, es que se considera que pese a que puedan aplicarse o remitirse a principios de los procedimientos administrativos, esos procedimientos, por ese solo hecho de ser tramitados en Jurado Electoral Especial y en Jurado de Elecciones, que son tribunales jurídicos, se les considere procedimientos de naturaleza
jurisdiccional, siendo que al tener naturaleza jurisdiccional, solo correspondería el proceso constitucional de amparo para cuestionarlas. Pero pese a esta interpretación particular que tiene este humilde servidor, incluso el Tribunal Constitucional entiende que, por ejemplo, procedimientos de vacancia o impugnación de decisiones de OPRNIEC, pese a que son resueltos en instancia única por jurados de elecciones, son resoluciones jurisdiccionales, son la materialización del ejercicio de la jurisdicción electoral y, en consecuencia, solo debieran ser pasibles de impugnación vía proceso de amparo. Ahora, eso lo he dicho en términos genéricos, porque que yo recuerde, el tema de sanciones por financiamiento sí está yendo al contencioso y no a un proceso de amparo. Claro, en el caso de cancelación de relaciones políticas sí van directamente a amparo. No recuerdo que vivir procedencia sobre el particular, al menos en virtud de que existe todavía procedimental específicamente satisfactoria. Y en vacancia y suspensión de autoridades, ni qué decir, va directo. En caso de penas de inhabilitación, también ha ido directo, y el Tribunal Constitucional lo ha validado. En caso de sanción por financiamiento, en la medida en que las sanciones políticas no han ido por amparo, sino que han ido directamente a contencioso administrativo y han sido admitidas, no se ha dado, al menos no tengo conocimiento de un caso concreto, o al menos que haya llegado al Tribunal Constitucional, que se haya validado que una sanción por que una confirmación de una sanción por financiamiento pueda ser considerado como el ejercicio de una función jurisdiccional pese a ser instancia única. Sí lo he visto en ROP, sí lo he visto en vacancia, sí lo he visto en suspensión. Bueno, ni qué decir en el caso de tachas y de candidaturas, que ahí sí es evidentemente, así surgió el amparo electoral, una materia estrictamente jurisdiccional. Entonces, yo voy a ver, me gustaría más que todo intercambiar el punto de vista con ustedes, o eventualmente, si tienen alguna duda. Lamentablemente tengo problemas a veces con el chat. Si quieren, levantan la mano y lo conversamos, no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna interrogante, duda? ¿Desean que se profundice algo, en algún punto? Pueden activar sus micrófonos también, doctor, si desean. Sí, con confianza. Denle, por favor. A ver, creo que el tema es un poco más abstracto. El viernes sí va a ser un poco más concreto, quizás por ahí asumo que esperemos que el viernes no solamente haya más asistentes, sino de repente por ahí va a haber más preguntas. Pero ya no escucharles a todas y todos, tenemos tiempo sin ningún inconveniente. Habría que en todo caso complementar que a propósito de eso, ya que también está vinculado con las elecciones, justamente en el caso de financiamiento, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional sí validó que el Jurado Nacional de Elecciones fiscalice la labor de la competencia que tiene la OMPE, el ejercicio de la competencia que tiene la OMPE para supervisar. El 34 de la Ley de Elecciones Políticas atribuye a la OMPE la competencia para supervisar el financiamiento de relaciones políticas. Pero como la Constitución le establece al Jurado de Elecciones la competencia para velar por el cumplimiento de las normas en materia electoral, o demás disposiciones en materia electoral, sí valió, por ejemplo, un reglamento del jurado del 2011, que tenía previsto justamente fiscalizar cómo es que la OMPE ejerce la función de supervisión del financiamiento. Tema no menor si consideramos que, aunque no se va a aplicar para estas elecciones, sí se ha modificado el párrafo 34.2 del artículo 34 de la LOC, en el sentido de que la OMPE ahora también va a poder fiscalizar financiamiento en primarias. Y ahí la importancia del principio de legalidad, ¿no? Porque te fiscalizo en primarias, ya, ¿y qué vas a fiscalizar? No sé. Límite de aportes tampoco está en la ley. Y ese tipo de delimitación de competencia no puede estar en ningún reglamento. Y además, ni siquiera hay una delegación reglamentaria expresa. Entonces creo que más allá de la emoción y de la prisa que se ha tenido por sacar esa norma que salió con la 31357, que en realidad, siendo que la 31357 tenía por objeto establecer normas ad hoc, no debió haberse incorporado
no una convocación de permanencia en el tiempo ahí, pero bueno, es lo que hay. Eso a nivel del tema de la OMPE. En el caso de las impugnaciones de resoluciones de RENIEC, que conoce el JN, ejemplo de ello es la apelación contra justamente resoluciones que emite RENIEC respecto a impugnación de cambio de domicilio. Otras impugnaciones que en su momento conoció el jurado de selecciones respecto a resoluciones de OMPE, que estaban relacionadas con, ahora que está de moda, con el ejercicio de derechos de participación y control ciudadano, cuando, por ejemplo, se cuestionaba o se denegaba la adquisición de un kit electoral, la OMPE lo denegaba, esta decisión era impugnada ante el pleno del JN, que también resolvía esas materias, aparte del tema de financiamiento. Sí hay una interacción muy fluida entre OMPE y RENIEC a nivel de impugnación. Ahora, ahí ciertamente, claro, lo más llamativo, también volviendo al tema de financiamiento, es cuando, por ejemplo, el jurado de elecciones la resuelve por encima de lo que está en la ley. Me explico. El JN en su momento, pero la OMPE estableció, en virtud del principio de legalidad, que se pierda el financiamiento si se presentaba tarde un informe de financiamiento. Un partido lo presenta como un día de posterioridad. La consecuencia jurídica era única, la pérdida de financiamiento público directo. El partido apela porque consideraba que la norma era desproporcionada. Y el jurado declara nulo para que la OMPE establezca una multa por encima de la única que preveía la ley. ¿Cómo lo iba a hacer si la OMPE no tenía control difuso? Pero bueno, son cosas que ocurren en el ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo cual, materialmente, lo que hace el jurado ahí, en el ejercicio de la función jurisdiccional, es hacer control concreto y constitucional de la sanción prevista en la LOM, la inaplica, y luego esa inaplicación, por extensión, le dice a la OMPE, como yo la estoy inaplicando, tú aplícale una sanción por debajo de lo que esté en la ley. O de la única que preveía la ley. Es un poco para complementarlo, y nada, bueno, encantado de escucharles si es que desean activar sus micros. Adelante, mi estimado doctor Luis Ventura. Doctor, buenas noches. Ya que estaba mencionando sobre el financiamiento, ya que se da, básicamente se da a las elecciones presidenciales, ¿cree usted, considera que eso ha disminuido? Por ejemplo, en gran parte de ello es que quieren disminuir la corrupción, que intervengan financiamientos de entidades privadas. ¿Considera que eso sería un mecanismo para poder disminuir, ya que muchos en las campañas presidenciales se han visto involucrados en corrupción? Bueno, en principio el financiamiento no está pensado solo en elecciones presidenciales. Es más, la primera ley que modifica todo el título de financiamiento fue la 3689, que se dio más bien para CRM 2018, que fue más bien la que justamente incorpora la prohibición de aportes de personas jurídicas con o sin fines de lucro nacional. Eso no se dio para la CG de 2021. Y el tope de 120 ya viene de esa época, no de la 31046. Sí se reduce en 10 UITs el aporte para candidaturas individuales distintas a la presidencial. Más bien ahí lo que ha generado la 31046 es una tremenda bomba de tiempo, porque la 3689 establecía, por ejemplo, que para las CRMs los únicos candidatos que podían recibir candidaturas, que podían recibir aportes de manera individual, eran los candidatos a gobernadores y alcaldes, no candidatos a consejeros regionales. Ahora esa precisión no está en la ley. Por lo cual, en abstracto, si no hubiera reglamento y demás, uno podría entender que hasta un candidato a regidor podía recibir aportes, lo cual sería un despropósito. Pero sí, la finalidad es efectivamente evitar la penetración del narcotráfico y del terrorismo y el clientelismo político en la política. No obstante ello, creo que más que la modificación de la LOC es la 3997, que penaliza el delito de financiación ilegal, la que contempla la que, digamos, justifica esa vocación de lucha contra la corrupción. El doctor Alipio Canaza me pregunta respecto al tema de accesitarios. Recuerden que la figura del accesitario, para eventual reemplazo, que está prevista en la 31357, es voluntario, no es obligatorio. Entonces, depende de cada organización política. Si ustedes no están seguros de que los 5 vayan a estar hasta el final, o que a los 5 no les vaya a pasar, que a los 5 no les va a pasar nada, metan 5 accesitarios y no hay problema. Puedo tener hasta 7 accesitarios, no hay límite. Claro, salvo que evidentemente la norma interna de cada organización política establezca límites de accesitarios.
que puede ocurrir. Pero en principio es discrecional. Ahora, si yo tuviera un candidato a alcalde y 5 regidores, me aseguraría más bien de tener un candidato a secretario de alcalde. Porque el candidato titular a primer regidor no se convierte en candidato a secretario del alcalde, si es que le pasa algo al alcalde. Entonces, me aseguraría de tener un candidato a secretario al cargo de alcalde, y si son 5, nuevamente, esto es voluntario. 3, tendrías que ser recontra mala suerte, porque ha ocurrido. Lamentablemente, hubo un caso, no me acuerdo si fue en Pasco o en Huánuco, que, No, varias veces. que luego de una actividad proselitista se desbarrancó la van donde iba toda la lista de candidatos y aparecieron todos. Claro, en ese supuesto sí, me aseguro y tengo citario y todo. Pero es un tema discrecional de cada organización política, ¿vale? Y lo que le sugiero a don Alipio, si es que forma parte de una organización política, que revise si es que en las normas internas de su organización establecieron un tope de candidaturas accesitarias. Muchísimas gracias a ustedes, don Alipio. No sé si alguien más tuviera alguna interrogante o algunas personas más, no tengo ningún problema. Doctor Lucio. Doctor, disculpe, ya que está recién, he escuchado que están proponiendo una ley del voto obligatorio. No, voto voluntario, voto obligatorio tenemos. No, voluntario, mencionaba, ese día lo estaban entrevistando a un congresista, así que tendría algunos efectos. Con el voto, Entiendo que lo que usted está preguntando es cuál es eventualmente mi posición respecto al tema del voto voluntario. Recordemos que claro, hoy por hoy el voto es ¿cuál es su obligatorio. apreciación? Correcto. Personalmente, creo que debiéramos aspirar a ello, pero tendría que ser un tránsito. O sea, no podemos ir de manera tan abrupta al voto voluntario, porque no tanto por el tema del desapego a la política, sino fundamentalmente porque tenemos un alto riesgo de clientelismo político. Entonces, mientras no haya adecuados mecanismos de control para evitar justamente, o sea, para fortalecer los controles del deber de neutralidad estatal, del deber de publicidad estatal, un control del gasto público adecuado, que no haya este clientelismo de te pongo carros para que vayas a votar con tu comida adicional y tus 50 soles en tu cajita de fósforo, y sigamos eventualmente teniendo partidos empresa, yo no daría ese salto cualitativo a un voto voluntario ahora. Creo que eventualmente podría aprobarse de manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, poco lo que decía eventualmente al inicio, crear un régimen de voto semi-obligatorio, o sea, decidiendo, bueno, te doy un margen de plazo para que tú decidas si vas a querer votar en las elecciones o no. Pero si te inscribes, estás obligado a votar. Y esto comienzo a hacerlo en aquellas circunscripciones en las cuales la participación electoral es alta, para eventualmente evaluar si vas porque estás obligado o vas porque evidentemente quieres ejercer tu derecho de ciudadanía. Ahora, sin incluso esa reforma constitucional, yo diría que en estas CRMs ya de por sí han abierto la puerta a bastantes dispensas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, si una mujer está gestando, y la norma no precisa el mes de gestación, no solamente está eximida de ser miembro de mesa, sino que está eximida de ir a votar. Si una persona es padre o madre, no solamente madre, de un hijo menor de 2 años, no solamente va a estar eximido de ser miembro de mesa, sino también va a estar eximido de votar. Si le sumamos que pese a tener la vacuna, yo soy población de riesgo de COVID, también va a estar eximido de votar y no solamente de ser miembro de mesa, con lo cual ya de por sí el universo de personas que van a estar eximidas de alguna consecuencia jurídica por no votar se ha ampliado. Entonces ahí también vamos a tener un buen piloto en el 2022. Pero sí, creo que debiéramos aspirar a ello, pero no veo
ello viable en el 2026 o en el 2031. Quizás eventualmente en el 2036, por ahí de repente por ahí en el 2026, en algunas circunscripciones. Pero esto también va a estar atado por la forma como elijo y para cuánto tiempo elijo. También hay otra propuesta, también de Avanza País, de renovación por mitad del Parlamento. Claro, el impacto del voto voluntario, o si se me va la mano con el voto voluntario, no es el mismo que si es que yo elijo a una persona por 5 años o que yo elija a un partido político por 5, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo un voto voluntario respecto de un cargo que por su propia naturaleza es revocable, que un voto voluntario para elegir autoridades cuyo cargo no es revocable. O sea, las exigencias de legitimidad democrática de origen van a variar si es que el cargo es revocable o no, porque la revocación permite justamente un control durante el ejercicio del mandato. O sea, la renovación o un control de legitimidad democrática de ejercicio, no solo de origen. Y si no tengo la figura de la revocación, entonces la legitimidad democrática de origen sí debería ser más alta. Entonces, e incluso podríamos ir a un punto medio, ¿no? Bueno, ya bacán. Entonces, en vez de irte al voto voluntario, entonces, ¿por qué mejor no prevés que se ganen las elecciones por mayoría, ya no 50%, sino de 40 o 30, por diferencia de 10% entre el primero y el segundo, por ejemplo? ¿No? Porque al final de cuentas, si colocas el voto voluntario, puedo tener la mitad más uno, pero ganando en primera vuelta, pero de una participación electoral que no supere el 50%. Entonces, ¿cómo hago un tema de voto voluntario? Por ejemplo, si sigo teniendo un segundo párrafo de la ley que te establece que es causal de nulidad si es que no va la mitad de gente a votar, por ejemplo. Entonces, creo que hay distintas variables de valor. Pero muchísimas gracias por su pregunta, mi estimado don Lucio. No sé si alguien o alguien más, o alguien es más, tuviera alguna interrogante. O de repente están cansaditos, no sé. Ustedes me dicen. Doctor, disculpe que le haga otra pregunta. Disculpe, el Estado da un financiamiento para que se realicen las elecciones presidenciales a cada grupo político. Y para los gobiernos regionales también da ese financiamiento. Disculpa el conocimiento de ello. Ya, bueno, en primer lugar habría que recordar que, claro, eso sí no está bien. No, no está. Ya. El financiamiento público puede ser directo o indirecto. Entonces, entiendo que usted está haciendo referencia al financiamiento público directo. El financiamiento público directo solo lo tienen los partidos políticos con representación en el Congreso. Ese financiamiento público directo no se destina para las presidenciales. Se da progresivamente año tras año, que entre comillas como un premio por haber logrado representación parlamentaria. Y el financiamiento público directo no está pensado para elecciones, más bien está pensado para gastos ordinarios de donación política, llámese alquileres, adquisición de inmuebles, pago de personal, servicios públicos, y ese es un 50% y el otro 50% para actividades de capacitación. Lo que sí hay, y es el financiamiento en regionales, es el financiamiento público indirecto, que lo que antes era la denominada franja electoral. Eso sí va a haber para elecciones regionales, ¿no? Y eso sí, no solo se da para elecciones generales, sino también para elecciones regionales, ¿no? Eso sí, también, sí está en alerta. Pero, pero es fundamentalmente para fórmulas regionales. Ya, no sé qué tan joven sea usted, don Lucio, pero si usted recuerda, el 2018 nos invadían también las franjas con propaganda de candidatos a alcaldes. Gracias nuevamente por su pregunta. Dígame, don Lucio. Sí, ¿alguien más por ahí?
¿Alguien más que desee preguntar o escribir o algo? Eh, Encantado de escucharles. ¿Nadie se anima? O eventualmente los amigas o amigos de CIEP, si desean eventualmente que se puntualicen algo. Doctor, todo está bastante claro, doctor. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien que por ahí de repente desee intervenir? Si no, si no lo dejo descansar. De repente estamos... Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entiendo que, claro, ciertamente el tema de inscripción de lista de candidatos, que es el del viernes, es el que llama más la atención, porque es evidentemente más casuístico. Lo que sí eventualmente podría decir para cerrar es que estamos ante una situación sui generis, no tanto porque tengamos una ley ad hoc, porque en realidad es una ley ad hoc que está pensada más en primaria, en internas, porque las normas, las normas vinculadas a la inscripción definitiva siguen siendo materialmente las mismas. Pero sí a nivel jurisprudencial, y por ello creo que la tercera parte va a ser más de conversación, va a tener mi cafecito para conversar con ustedes, porque en sí mismo, al día de hoy, cualquier jurisprudencia puede variar. No solo porque han cambiado algunas normas, sino porque el Pleno ha cambiado. No sabemos, porque ninguno de los magistrados que estuvo en la CRM 2018 está ahora. Entonces no sabemos si el criterio de jurisprudencia es solamente. El secretario general es otro. Los miembros del Pleno son otros. No sabemos si van a mantener el criterio. Respecto al tema, hay temas claros, ¿no? Como el tema de licencia. Eso no ha cambiado y evidentemente va a tener que seguir el criterio. Pero ya temas, por ejemplo, como el domicilio, o cómo van a ellos verificar el tema de domicilio. O incluso en el tema de licencia respecto al tema de los CAS, luego de la ley que sacó el Congreso, que materialmente convierte a los CAS en indeterminados, tendrán que pedir licencia. ¿Cómo van a distinguir si es un CAS a plazo fijo, es un CAS por decreto de urgencia, o es un CAS indeterminado? ¿Le voy a creer, o el solo hecho que sea CAS va a ser que lo obliga a pedir licencia pese a que de repente por plazo fijo? ¿Cómo lo va a distinguir el jurado? ¿Cómo lo va a digerir? El tema de los sanitarios, que es la primera vez que se va a aplicar para RMs. El tema de la paridad, de la alternancia, porque en realidad acá, por ejemplo, el jurado en las elecciones no ha precisado a nivel reglamentario, por ejemplo, en regionales, cómo computo la alternancia. Por provincia, por toda la lista, considerando que, por ejemplo, hay algunas circunscripciones donde tengo un consejero por provincia. ¿Cómo hago la alternancia? Por ejemplo. O ahí ya no hay alternancias. Hay varios temas en los cuales no tenemos jurisprudencia. O hay jurisprudencia que podrá eventualmente cambiar. Entonces, ahí van a quedar algunos temas en el tintero para reflexionar o eventualmente proyectarnos sobre qué es lo que podría resolver el JN en ese escenario. Yo quisiera nuevamente agradecer a la Escuela Integral de Especialización Profesional, a la ICEP, al amigo Carlos Julca, a la doctora Janet por la cordial invitación al día de hoy, a ustedes por su presencia, ya más o menos es más o menos la dinámica, igual los estamos viendo el día viernes, a la misma hora, y más bien muchísimas gracias también a ustedes por sus intervenciones, porque de eso se trata, no se trata de un tema vertical, sino un tema de retroalimentación mutua, y eso me alegra mucho y ya estaremos conversando el día viernes. Muy amables y cuídense mucho. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.
Gracias.